guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. He cogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque ha nacido Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Caminando a medianoche, ¿dónde camináis, pastor? Lleva al niño que nace como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Es bonito oír canciones de Navidad, ¿verdad? Eso es alegría. Muy bien. Ustedes saben que el libro más extenso de toda la Biblia es el libro de los Salmos. Los Salmos es un libro de canciones, si lo quiere ver así. Diríamos, como se decía antes, un cancionero. Es un libro de poesías. Los Salmos son extraordinarios. Leer el libro de los Salmos es un ejercicio espiritual impresionante. No todos los Salmos fueron escritos por David. Algunos sabemos que son de David, otros sabemos que eran de un señor que se llamaba Asaf, otros no sabemos quién los escribió, pero lo que nosotros creemos es que cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? En los Salmos hay profecías, en los Salmos hay enseñanzas hermosas, y son tantos porque hay 150 salmos, imagínense. O sea que es un libro dividido en 150 capítulos. Hay miles y miles de versículos. Pero son tantos que se han dividido en diferentes categorías. Hay salmos mesiánicos que hablan de el rey que iba a venir, hay salmos proféticos, hay salmos... Pero hay un salmo, o hay varios, que son muy interesantes, que se llaman los salmos de la cautividad. Se llaman salmos de la cautividad porque estos salmos definitivamente no los escribió David. Cuando se escribieron ya David tenía unos 200 años de muerto.
sino que fueron escritos cuando el pueblo de Israel estaba cautivo o había sido llevado preso hasta Babilonia. En el siglo 8 antes de Cristo, o sea, estamos hablando ya hace 2800 años, hubo una catástrofe que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos hoy, porque gracias a Dios nunca nos ha tocado vivir nada parecido, y probablemente nunca nos toque. ¿Qué fue la catástrofe? La catástrofe fue que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que estaba viviendo ahí en su tierra, en el Medio Oriente, fue atacado. Fue atacado por una nación poderosísima, y más que una nación, era un imperio, que fue Babilonia. Babilonia era un monstruo político, era un monstruo militar, era un monstruo económico, tenían una arquitectura impresionante, era un pueblo muy, muy poderoso, que iba devorando otros paisecitos pequeños, otros reinos pequeñitos, poco a poco, hasta que formó un imperio muy grande. Sabemos, leyendo el libro de Daniel, sabemos que Babilonia llegó a tener más de 100 provincias. Y en medio de todo ese crecimiento político y militar de Babilonia y económico, eran inmensamente ricos, estaba este pequeño país que era Israel, que era como una piedrita en el zapato de Babilonia. Israel no era gran cosa. Digamos que eran 2 millones de personas, de esos 2 millones calcule que 1 millón eran mujeres, quedaba 1 millón de varones, que esos varones quiten los ancianos, quiten los enfermos, quiten los niños. Entonces realmente no era un montón de soldados. ¿Qué tenía Israel? Pues su confianza en Dios, las promesas que Dios le había hecho a su antepasado Abraham, de que Dios los iba a establecer en la tierra y de que nunca iban a ser arrancados de ahí. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí más o menos? ¿Cuál es la historia? Estamos en el siglo 8 antes de Jesucristo, pero de pronto empiezan a oírse rumores de que Babilonia por fin se ha decidido a conquistar a ese paisecito que está ahí como desafiante, como que no quiere rendirse por las buenas. Y los ejércitos de Babilonia empiezan a ponerse en marcha para llegar hasta donde está Israel. Los israelitas saben que Babilonia es poderosísimo, saben que sus soldados son excelentes militares, saben que son violentos, feroces, sanguinarios, pero Israel está ahí, está confiado diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios. Los babilonios rodean Israel y empiezan a entrar y a conquistar pueblos, aldeas y ciudades. Y van avanzando poco a poco hasta que llegan a Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, pero es más que una capital cualquiera, porque para los israelitas Jerusalén no solo es la capital del país, es el lugar donde está el templo de Jerusalén. Y en ese templo está en el lugar santísimo. Ahí está el templo que Salomón había construido. El templo, ¿se acuerda que Salomón le pidió a Dios que tus ojos estén de día y de noche sobre esta casa? El templo donde se iban a ofrecer sacrificios para siempre, a la gloria de Jehová. Y después de ir quemando y conquistando y matando, los babilonios se empiezan a acercar y llegan a Jerusalén. Jerusalén está rodeada de murallas. Pero los babilonios tienen máquinas de guerra, tienen catapultas para tirar piedras enormes contra las murallas, tienen arietes para golpearlas, y finalmente tumban las murallas de Jerusalén. Y no solo las tumban, entran a la ciudad. Y hacen una degollina en la capital. Matan a cientos o a miles de varones israelitas. Violan a cientos y miles de mujeres, de ancianas, de niñas. Y como si esto fuera poco, incendian el templo de Jerusalén. Y no solo lo incendian, antes de incendiarlo, se llevan las cosas de oro que había en el templo, que estaba lleno de quintales o toneladas de oro. Ahí todo era oro, las lámparas, el lugar santísimo, el arca del pacto, todo se lo llevan. Pero no matan a todos los israelitas. Quedan todavía algunos miles vivos. ¿Qué hacen con los que quedan vivos? Con los que tenían alguna profesión, con los que eran artistas, con los que sabían leer y escribir bien, con los que tenían la capacidad política, los toman y se los llevan prisioneros para Babilonia. Y lo que queda en Israel es la gente más, pobre, más necesitada,
lo que en hebreo le dicen Am Aharetz, el pueblo de la tierra. O sea, el que no sabe leer, el que no sabe escribir, el que no tiene nada, el que está muy viejo como para pelear contra los babilonios o rebelarse, el que le falta una pierna o le falta un brazo, el que no representa ningún peligro. Quedan un montón de mujeres traumadas, violadas, algunas embarazadas después de la violación. Es un cuadro espantoso. Por eso le decía que lo que ocurrió en el siglo VIII a.C. es una catástrofe. Costa Rica ha tenido problemas, Centroamérica ha tenido problemas, usted y yo hemos tenido problemas, pero no es nada que se pueda comparar con lo que le pasó a Israel en esa ocasión. ¿Es esto claro? Sí. Bueno, pues eso no es nada. No es nada comparado con qué, no es nada comparado con la catástrofe espiritual. Porque de pronto esta nación, que es la única nación en todo el planeta que tiene a Jehová como su Dios, es la única nación que no tiene estatuas ni imágenes de sus dioses, es la única nación que tiene promesas del Creador del universo de que los iba a llevar ahí, que los iba a multiplicar, que los iba a establecer, de pronto se da cuenta que todas esas promesas se evaporan. Y que la seguridad, la fe, la confianza que ellos tenían de que en el último momento, sin saber cómo Dios les iba a sacar las castañas del fuego y les iba a solucionar el problema de los babilonios, no se cumplen. Y más bien las murallas son destruidas, el templo es incendiado, el pueblo es diezmado, los que quedan vivos y valían algo se los llevan como para el destierro, para el cautiverio. Y tanto los que se llevan para Babilonia como los que sobreviven en Israel tienen que empezar a cuestionarse su fe. Y estos son los momentos más difíciles para cualquier familia, para cualquier país, para cualquier persona. Cuando todo va bien, cuando no hay babilonios alrededor, qué bonito es ser creyente. Qué bonito es alabar a Dios, qué bonito es ir al culto. Qué bonito es citar todas esas promesas de la Biblia. Mi Dios puede superar todo lo que nos falta conforme a sus riquezas sin gloria. Por su herida fuimos sanados. Esas todas no las sabemos cuando va bien. Pero hermano, de pronto, algún día, cuando menos lo esperamos, los babilonios llaman a la puerta de nosotros, o de nuestra familia, o de nuestra empresa. Y el negocio que teníamos, hermano, empieza a tambalearse. Y la familia que creíamos que era segura empieza a resquebrajarse, empezamos a tener problemas con la esposa, o el marido, o los hijos, o las hijas, o los nietos, papá, o con cualquiera. Y de pronto nosotros, que nunca nos había dolido ni una muela, empezamos a sentir un montón de achaques, o nos sale una pelota detrás de un oído y vamos y nos dicen que es un tumor. ¿Qué hace uno, hermano, cuando los babilonios le llaman a la puerta? ¿Qué hace uno cuando llega la crisis? Ahora, no estoy hablando del que no es creyente, estoy hablando de los que hemos sido creyentes durante años. Que íbamos al culto, que leíamos la Biblia, que no éramos perfectos ni nada parecido, pero que el Señor conoce nuestros corazones y sabe que lo amábamos. Que nos sabemos de memoria montones de versículos lindos, promesas como se sabían los israelitas, la historia de Abraham, la historia de que Dios los iba a multiplicar como las arenas del mar, que los iba a plantar en su tierra y nadie los iba a poder arrancar. Y ahora de pronto no solo los arrancan, se quedan sin templo, se quedan sin sacerdotes, se quedan sin arca de la alianza, se quedan sin el altar del incienso, se quedan sin el altar de los sacrificios, se quedan sin las trompetas, se quedan sin nada. Los babilonios se llevan todo. Y a esta gente lo que le quedan son ciudades quemadas. Los babilonios les mataron las ovejas para alimentar a los soldados, les mataron las vacas, les quemaron la casa, no tienen nada. Las mamás están llorando porque se llevaron a los dos hijos y a la hija tal vez para Babilonia, y ellos saben lo que le va a pasar a esa muchacha en Babilonia. Recuerde que Babilonia es algo terrible en la Biblia, no solo es una ciudad histórica que fue muy violenta, muy terrible, es que Babilonia es algo espiritual, es lo que se opone contra Dios. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice ha caído ¿la gran qué? La gran Babilonia, la gran ramera, un sistema religioso, político, económico, corrupto que se opone a todo lo que es de Dios. La ciudad de Babilonia no existe ahorita, pero el espíritu de Babilonia sigue gobernando el mundo. No lo va a gobernar por mucho tiempo porque la Biblia profetiza que va a caer.
Pero hace 2800 años no había libro de Apocalipsis para agarrarse de eso, no había nada. Lo único que había era una realidad. La gente volvió a ver y los campos estaban arruinados, las vacas y las ovejas muertas, nada más los huesos. Las ciudades todavía estaban humeando, las murallas destruidas, el templo incendiado. No había un sacerdote que pudiera dirigir una plegaria a Dios ni ofrecer un sacrificio. Y miles de muchachos y muchachas llevados cautivos a Babilonia. Ese era el cuadro. ¿Qué hace uno, hermano, cuando le pasa eso? Yo no sé usted, pero yo creo que es que hay hermanos que tienen mucho más fe que yo, y yo los admiro. Pero créame que a veces uno escucha los trotes de los babilonios. Créame que uno a veces escucha que el enemigo está a las puertas de su casa, a las puertas de su negocio, a veces a las puertas de la iglesia, de su ministerio, a veces a las puertas de su cuerpo. La salud se quebranta, se le muere un hijo, se le muere el esposo, se le muere la mujer, se le muere el papá, se le muere la mamá. Usted oró por él, lo ungió con aceite, le leyó Santiago que dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren con aceite y que el Señor lo va a sanar. De usted llamó al pastor y el pastor le echó aceite hasta por detrás de las orejas y se muere. ¿Qué hace uno? Porque repito, es muy bonito repetir las promesas y cantar y todo cuando todo va bien. Entonces la catástrofe política, militar, económica que le pasó a Israel fue terrible, pero lo más terrible no fue eso, lo más terrible fue la catástrofe religiosa, la catástrofe espiritual. Todo en lo que ellos creían se les vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Ese cautiverio en Babilonia, ¿quién iba a poder entender cuál era el propósito de eso? De ese cautiverio pasaron cosas interesantes. Usted tiene un libro en la Biblia que se llama el libro de Ezequiel. No sé si ya lo leyó, pero es un libro espectacular, es un libro grandecito, pero Ezequiel es uno de los profetas que tiene una revelación más clara de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Tiene el libro de Daniel. No sé si usted sabía, pero tanto Ezequiel como Daniel fueron escritos en Babilonia. Si no hubiera habido esa catástrofe, no tendríamos esos dos libros que son de los más claros para alumbrarnos el camino de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que va a ocurrir. Cuando nos pasan las desgracias, cuando nos pasan los problemas, cuando viene la catástrofe, no vemos ningún propósito de Dios, hermano. Y nos vamos a morir y tal vez no lo vemos, y se morirán nuestros hijos y nuestros nietos y tal vez no lo verán. Puede que pasen siglos. Es que estamos tratando con un Dios que piensa en términos de milenios, de historia. Y la vida nuestra es muy corta. Y por eso cada pérdida que tenemos nos parece que se acabó el mundo, que Dios nos abandonó, que la Biblia no decía la verdad. Yo no creo que nadie de la generación de israelitas de aquella época haya podido haber visto ningún propósito. Fue una crisis terrible. Pero también, aparte de libros como Ezequiel y libros como Daniel, el cautiverio en Babilonia produjo algunos salmos, que no, repito, no sabemos quién los escribió, pero que fueron inspirados por Dios y que se conocen como los salmos de la cautividad. ¿Por qué se llaman cautividad? Porque no fueron escritos en Israel cuando todo estaba bien, sino fueron escritos por israelitas, pero cuando estaban cautivos en Babilonia. Vamos a ver el primero de esos que es muy conocido, que es el Salmo 137. Una vez hasta les puse una canción aquí de Bonnie M. Una canción que se hizo famosa, la bailaban en todas las discotecas y nadie que la bailaba sabía lo que estaba diciendo, pero esa canción es exactamente este salmo, palabra por palabra. Salmo 137, no sé si ya le di más o menos una perspectiva de cuál fue el contexto en que se escribieron estos salmos. Ahora tal vez lo podemos apreciar mejor. Lo escribe uno de esos cautivos, o una, al rato fue una mujer, inspirada por Dios, contando lo que ellos sentían mientras estaban cautivos. Y ese cautiverio duró 70 años. O sea que muchos de esos miles de israelitas que fueron llevados presos nunca pudieron volver a Israel. Sus huesos se quedaron en Babilonia, en la tierra de los paganos, en la tierra de los ídolos, en la tierra de los demonios. Nunca pudieron volver. Pero ¿qué sentían? ¿Qué siente un creyente cuando se le viene el mundo encima, cuando se le acaba todo? Oiga, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, ¿y qué? Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es la ciudad de Jerusalén, es la capital
de Israel. ¿Qué se acordaban? Se acordaban de los tiempos de gloria. Se acordaban de cuando se celebraban las fiestas de Israel ahí, cuando los sacerdotes vestidos con aquellas impresionantes ceñidos de oro entraban al templo, cuando la gente llevaba por miles sus ofrendas, sus diezmos y subían cantando al templo, cantando salmos precisamente. Pero también se acordaban que las últimas imágenes que tuvieron de Jerusalén, de Sión, no eran así tan lindas, eran del templo en el suelo, eran de ver a los babilonios donde cargaban los vasos sagrados y las cosas que le pertenecían al culto a Dios. Era ver sus casas destrozadas, era oír los gritos de sus hijas que estaban violando. Dice, cuando estábamos en Babilonia, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y aún llorábamos. ¿Por qué lloraban? Porque se acordaban de Jerusalén, se acordaban de Sión. Vamos a seguir pasándolo porque es muy conocido. Sobre los sauces, en medio de ella, ¿en medio de dónde? No están en Sión, están en Babilonia. Allá en medio de Babilonia había sauces. ¿Han oído hablar de los sauces llorones? Son unos árboles que crecen a la par de los ríos y que se inclinan hacia las aguas. Por eso viene el sauce llorón. Entonces vea la escena. Son judíos que tienen quizá un rato libre, un día libre. ¿Y qué lo hacen? ¿Se van a emborrachar? ¿Se van a la discoteca? No, se van al río. ¿Qué se van al río? Dice, a llorar, a meditar, a acordarse de lo bien que vivían allá y de lo mal que viven aquí. Piense lo que es para un judío vivir en una ciudad donde en cada esquina, en cada plaza, en cada calle hay estatuas de ídolos, de dioses, de demonios, donde no tienen un lugar para adorar a Dios. Y entonces, ¿qué hacen con sus arpas, con sus instrumentos de música? Dice, las guindamos de los sauces. Y si busque, no me crea a mí, pero busque en internet donde usted quiera, para que vea que hay un tipo de sauce que crece a la par de los ríos, que le dicen precisamente el sauce llorón. No es porque los judíos lloraban ahí, es porque así le dicen, pero curiosamente menciona específicamente los sauces. Dice, aún llorábamos y colgamos nuestras arpas de los sauces. Versículo 3, y los que nos habían llevado los cautivos, ¿quién se los había llevado cautivos? Los babilonios, los veían ahí sentados a la par del río, 200, 300, 500 judíos, y decían, muchachos, ya que están aquí, ¿por qué no se echan una canción folclórica? ¿Por qué no se cantan el punto guanacasteco? Como que ustedes lo lleven preso para Rusia y lo tengan allá en Siberia, congelándose de frío, y los rusos que se lo llevaron digan, échate, ¿no sabe alguna cancioncilla, Costa Rica? De la caña se hace el guaro, échese una. Y usted se está acordando en ese momento de la hija que le violaron, de la esposa que le mataron, del templo que le incendiaron. ¿Qué ganas de cantar tiene uno? Lo que nos está diciendo este salmo, hermano, por favor, y hay que entenderlo, es que cuando pasamos por momentos de crisis, de tragedia, de catástrofes, Dios nos conoce, hermano. Y sabe que no tenemos ganas de cantar, sabe que no tenemos ganas de contar la historia ni de evangelizar a nadie. Es que yo no sé, hay gente que son como, o pretenden ser súper espirituales. Y si lo ven a usted decaído, lo ven con un problema, inmediatamente lo señala. Es que le falta fe. Siervo, acuérdese de aquella promesa que hay y dice que el Señor pasarás por el fuego. Por el agua. Sí, hermano, espere que le toque a usted para que me cuente la promesa. Cuando uno no está en la olla, qué fácil es criticar a los que sí están. Qué fácil es exigirle, qué fácil es pedirle. Los que nos habían llevado cautivos, los mismos babilonios, les decían, oiga, ¿por qué no se echa una cancioncita? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Estaban aburridos los babilonios, no tenían a nadie que matar en esos días, no tenían ningún país que conquistar. Entonces iban para el río y decían, ahí están los judíos que trajimos. Hay algunos que hasta tienen buena voz, pues digámosles que nos den un recital ahí, que nos canten, por una cuestión de cultura, para ver cómo es que suena la música en hebreo. O sea, entienda, el que está escribiendo esto es alguien que está cautivo, que fue arrancado a la fuerza de su casa, de su familia, de su patria, y que está sufriendo. Y ellos preguntan y dicen, ¿cómo cantaremos el cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Por qué en tierra de extraños? Porque entiendan, hermano, para la mentalidad judía, Babilonia es inmunda, es una tierra sanguinaria, es una tierra dedicada a adorar ídolos, es una tierra donde nació todo un sistema religioso podrido, corrupto, falso y demoníaco
que todavía hoy existe en este planeta, aunque usted no lo crea. Y que va a ser lo último que Dios va a aniquilar de esta cultura y de esta sociedad. Apocalipsis dice eso. Dice que hasta en el cielo se alegran y los ángeles van a gritar, ha caído la gran Babilonia. Pues precisamente los babilonios se burlaban de ellos y les pedían que cantaran y les pedían que estuvieran alegres. ¿Por qué con esa cara tan triste, hermano judío? ¡Cante! Hermano, hay personas que lo ven a uno y todos tenemos malos días. ¿Qué pastor? ¿Pero por qué anda con esa cara? Hermano, la procesión anda por dentro. Si usted ve una vez algún hermano decaído, abatido, dele un abrazo, dele una palabra de ánimo, nunca lo regañe, nunca lo ponga a pedir cosas, que usted lo que le falta es ayuno, hermano, métase en un ayuno. Está uno que no quiere comer, pero tampoco quiere ayunarse. No tratemos de ser más súper espirituales. Pero el Salmo no termina ahí, es muy interesante. Ellos dicen, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y versículo 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Muy bien, este es un salmo continúa, pero no nos vamos a meter en eso. Continúa. ¿Cuál creen ustedes entonces? Que ya sabemos que la situación económica, política, familiar, religiosa de ellos era trágica. ¿Cuál entonces sería la situación emocional? Estaban tristes, lloraban, no querían cantar, no querían tocar instrumentos. Hermano, hasta el Nuevo Testamento reconoce eso. Dice, ¿está alguno alegre dentro de ustedes? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Pero si está afligido no le dice que cante. ¿Qué le dice? Haga oración. A veces los músicos, bueno, cante, pero ¿por qué se los veo aburridos? ¿Por qué los veo tristes? Canten, cuando usted canta y empiezan a echarse un discurso aquí, sí, porque a usted le está yendo bien, pero el hermano, los babilonios le están tocando la puerta, mi hermano. Hay que respetar eso, ni Dios nos pide que cantemos si estamos en una situación de crisis. Claro, hermano, pero como Pablo y Silas, sí, hermano, pues es que ni yo soy Pablo, ni usted es Silas. Yo no he sido llevado al tercer cielo. Yo no he resucitado muertos. Entonces, cuando estoy afligido, hermano, mira cómo me cuesta cantar. ¿Qué hacemos entonces, hermano? Como todo está mal y yo me siento triste y afligido y tengo razones para sentirme triste y afligido, ¿qué pasa? No hay esperanza, nos vamos a quedar siempre así. No, hay otro salmo de la cautividad también, que es el Salmo 126, y ahí es donde quiero que empecemos esta noche. Me avisan cuando lo encuentran. Salmo 126. Obviamente tampoco lo escribió David, pero recuerde que David muere como en el año 1000 antes de Cristo, y esto está ocurriendo como en el año del siglo 8 antes de Cristo, y hay como 200 años de que no pudo haber sido David el que lo escribiera. Este canto lo cantamos aquí en la iglesia también, 2800 años después lo cantamos. Dice, cuando Jehová hiciera volver, ¿qué? La cautividad de Sión. ¿Qué era Sión? Era Jerusalén, ese nombre para referirse a la ciudad de Dios, al lugar donde Dios gobierna. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. ¿Entiende por qué se llaman salmos de la cautividad? ¿Qué es la cautividad de Sión? Son todos estos judíos que fueron sacados de Jerusalén, sacados de su tierra y que están viviendo por cientos y por miles oprimidos ahí en Babilonia. Pero dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos, ¿cómo qué? Como los que sueñan. Quizá no entendemos esto. Usted ya ni siquiera tiene Sión porque Sión está destruida, está incendiada, está sin templo, está sin murallas, está sin moradores. Ahí no hay nada. Pero esa gente que vive en Babilonia, que es la ciudad más espléndida, lujosa, rica, opulenta de todo el planeta, que tiene superedificios, que tiene unos jardines colgantes que eran una de las maravillas del mundo antiguo, que tiene canales, que tiene templos espectaculares, que tiene de todo, esa gente no es feliz ahí. Lo que están codiciando, lo que están ansiando es poder volver a Sión, aunque esté arruinada, aunque esté empolvada, aunque tenga que ir a levantar chocitas para vivir. Pero es que eso es lo que hay en el corazón de ellos.
Pero resulta que Babilonia es tan poderosa y ellos son tan pocos y tan débiles y están desanimados que para ellos salir de la cautividad es como un ¿qué? Es como un sueño. Es como fantasear con algo imposible. Humanamente hablando, era imposible. ¿Cuándo iban? Si no pudieron hacerle frente a Babilonia, cuando estaban en su casa, en su tierra, detrás de sus murallas y con todos los soldados vivos, ¿cómo iban a poder liberarse de los babilonios ahora, que eran 4 gatos, que no tienen ejército, que no tienen armas, que lo que les dan son unas arpas para que alegren a los babilonios? Por eso dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como... Entonces, es muy fácil leer esto y no entender lo que está diciendo. Probablemente este es uno de los versículos más heroicos de toda la Biblia. La fe que hay que tener, porque ellos no dicen si Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, sino cuando Jehová. O sea, Dios nos va a sacar de aquí. Sí o sí, nos saca. No sabemos cuándo, pero cuando nos saque, eso va a ser como el disfrute de nuestros sueños, el cumplimiento de nuestros sueños. No queremos plata, no queremos gloria, no queremos fama, lo que queremos es volver al lugar donde está la presencia de Dios, al lugar donde Dios habita, donde hemos tenido comunión con Dios, donde nuestros padres y nuestros abuelos recibieron las revelaciones de Dios. Eso es lo que queremos. Y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, note la fe que hay que tener para estar en esas condiciones y en esa depresión y en esa indefensión y debilidad natural y todavía seguir creyendo que Dios los va a sacar. Pienso yo, que probablemente ahí en Babilonia ellos se acordaban de Egipto. Y decir, sí, estamos terribles. Pero hace siglos nuestros padres también vivían en Egipto, también vivieron esclavos, también parecía imposible. Y cuando ya no había humanamente ninguna esperanza, Dios levantó a Moisés, a un anciano de 80 años, y lo usó con milagros tan poderosos que el imperio más poderoso de aquella época tuvo que dejarnos ir. ¿Qué tal si este es el mismo Dios? Y aunque no entendemos por qué dejó que el juicio cayera sobre Israel, este mismo Dios viene y así como destruyó el imperio egipcio para liberarnos, ahora viene y destruye el imperio babilonio para sacarnos. Y cuando eso ocurra, dice, vamos a ser como los que sueñan. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando sueñen, cuando se cumpla su sueño? Verso 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. En el Salmo 137 no quieren tocar las arpas, las guindaron de los sauces. En el Salmo 137 no quieren cantar el cántico de Jehová en tierra de extraños porque están quebrantados. Pues aquí no, pero deje que Dios nos saque para que vea cómo nuestra boca se va a llenar de risa. Va a ver cómo vamos a volver a Jerusalén cantando alabanzas. Para mí eso es la fe más espectacular que uno se puede imaginar. Esto es como el hombre o la mujer, hermano, que están en el mundo, que lo tienen todo, casa, carro, trabajo, plata. Pero están viviendo en un país donde no hay un solo cristiano, donde no hay una iglesia, donde no hay nada. Y dice, Señor, yo quiero volver a Costa Rica, quiero volver a mi tierra, a México, a Panamá, a donde sea. Quiero volver a mi tierra. Quiero volver a reunirme con mis hermanos y hermanas en la fe. Quiero poder adorarte, quiero poder entrar celebrando, levantando las manos, adorando al templo. No importa si tengo que llegar a trabajar de peón y perder todo lo que tengo aquí, pero con tal de ganar ese gozo otra vez, yo lo perdería con gusto. Solo tengo un sueño, es lo que está diciendo el salmista. Quiero que Jehová haga volver la cautividad de Sión. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, ¿a dónde va a hacer volver Jehová la cautividad de Sión? Hello. ¿A Sión? Cuando sacaron de Sión, ahí es donde queremos exactamente ir a volver. Están soñando con lo imposible. Pero hermano, esa es la fe de la Biblia. Es la fe de un Dios para el que todas las cosas son posibles. Es la fe de un Dios que no nos garantiza, como andan algunos predicadores diciendo, que si usted alza la mano y acepta a Cristo, todo en la vida le va a ir bien, toda su familia enferma se va a curar, los feos se van a volver guapos. No, hermano, eso es mentira, esos son cuentos para chiquitos ignorantes. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo hay babilonios, en el mundo hay ataques, en el mundo a veces nuestra familia sufre, a veces nuestras finanzas sufren, a veces nuestra salud sufre, a veces la iglesia sufre.
Y no entendemos a veces por qué, ni cómo, ni vemos ningún propósito. Tal vez Dios nos deje verlo antes de morir, o tal vez no moriremos y dentro de 400 o 1000 años alguien entenderá por qué fue que había pasado aquello. Pero lo que nos mantiene a nosotros aún en medio de la crisis es la capacidad de doble. Uno, recordar las ocasiones en el pasado en que Dios nos sacó de otras crisis. No sé si por alguno de ustedes Dios ha hecho algún milagro alguna vez. No sé si por alguno de ustedes Dios alguna vez estuvo usted que ya nadie daba una peseta por su vida y Dios intervino sobrenaturalmente y lo tiene donde lo tiene ahora. Recordar es bueno. ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿Qué era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Recordar es bueno y soñar también es bueno. Sueñe con lo imposible, sueñe con que ese hijo o hija rebelde que parece que no tiene arreglo, en el momento que uno menos piense, Dios va a intervenir y va a hacer un milagro espectacular en esa vida. Sueñe con que ese marido grosero, que es un pleito cada vez que usted viene para la iglesia, Dios lo puede cambiar en un hombre cariñoso y respetuoso. Sueñe con que esas finanzas que hoy andan, que no sabe uno, pero ni a dónde va a sacar para el café de mañana, en cualquier momento Dios puede intervenir sobrenaturalmente y traer la abundancia que Él ha prometido a la vida suya. Y cuando su sueño se cumpla, ahora Dios no le está pidiendo ni que cante ni que toque el arpa. Dios reconoce que somos humanos, que tenemos momentos en que simplemente queremos guindar el arpa. Pero cuando nuestro sueño se cumpla, entonces nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Los dos salmos que estamos tocando esta noche, uno es un salmo de tristeza, de depresión, es un salmo de la cautividad. El otro también es de la cautividad, pero es un salmo de fe y de esperanza. Es de esa fe que se levanta y que cree en esperanza contra esperanza. Las liberaciones que Dios ha hecho por nosotros en el pasado nos dan confianza para creer que aunque hoy momentos sean difíciles, Él va a hacer en el futuro cosas mejores para nosotros. Hace muy poco, los papás de ustedes estaban vivos, todos. 1941, 42. Volvió a ocurrir otra tragedia en el pueblo de Israel. Se levantó un hombre en Alemania que se llamó Adolfo Hitler, que ni siquiera era alemán, era un austriaco insignificante, un tipo que usted lo ve en la calle y no lo mira por segunda vez. Y nadie sabe cómo este hombre logró insertarse en la política alemana. No conocía a nadie, no tenía plata, no tenía estudio, era un fracasado, nunca había podido conservar un trabajo en su vida y de pronto se convirtió en el hombre más poderoso de Alemania. Ya en 1936 gobernaba Alemania. Una Alemania que estaba arruinada y en una quiebra terrible. Y en cuestión de 5 o 6 años convirtió a ese país de Alemania en el país más poderoso del mundo. Conquistaron lo que les dio la gana. Ni siquiera podría acordarme ahora de toda la lista de naciones que conquistó este hombre. De pasada le voy a decir Dinamarca, Noruega, Francia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Italia, todo el norte de África, atacó a Rusia, conquistó Polonia, Luxemburgo, era una cosa increíble, nadie lo podía parar. Y luego tomó todos esos países que había conquistado y dio la orden que recogieran a todos los judíos y judías que había en esos países, desde niños de pecho hasta ancianos de 90 y pico de años, que los echaran en vagones de tren para ganado y que los llevaran a Polonia y Alemania para matarlos en los campos de concentración. Sobibor, Auschwitz, Treblinka. Se calcula, probablemente han visto las fotos ya o los videos, pero se calcula que asesinó a 6 millones de judíos. Y el sueño, la pasión de este hombre, que estaba peleando contra el mundo entero y que estaba derrotando al mundo entero. Pero él solo tenía un sueño, en realidad, no era ni siquiera conquistar el mundo, era que no quedara un solo judío ni una sola judía viva. Y nunca ningún judío le había hecho nada malo. Le habían hecho muchos judíos que él conocía, le habían hecho favores. Pero era un odio demoníaco, era por exterminarlos.
Hacían experimentos científicos como ellos, los echaban desnudos a la nieve y al hielo a ver cuánto tardaban en congelarse. A uno les inyectaban gasolina en la vena a ver cuánto duraba en morir, a otro le inyectaban aceite de oliva en la vena a ver qué dormía más, los torturaban. Una vez muertos les arrancaban los dientes por las calzas de oro y sacaron quintales de oro de esa forma. Con la piel hacían pantallas para lámpara. Con la grasa de los cuerpos hacían jabón para que se bañaran los soldados en los campos de batalla. No tenemos la menor idea. 6 millones de personas asesinadas, niños de 3, de 4 años. Los reventaban trabajando. 6 millones de personas son más que toda la gente de Costa Rica, desde Paso Canoa hasta Peña Blanca, desde Punta Arenas hasta Limón, que no quedara nadie, ni negro, ni blanco, ni indígena, ni chiquito, ni anciano, torturados y asesinados. Y lo que quedaba era un remanente, ¿no? Tratando de sobrevivir, escondidos en donde pudieran, en las alcantarillas, en las casas. Hay un librito por ahí que se llama El diario de Ana Frank, cuando puedan leanlo, de una muchacha escondida en Holanda, de 14 años de edad. Toda su familia la matan y finalmente los nazis la encuentran a ella y la asesinan también. Que no es una novela, es historia. Entonces, Israel estuvo a punto de perecer en Egipto, estuvo a punto de perecer en Babilonia y hace 80 años estuvo a punto de perecer otra vez. ¿Qué propósito puede uno ver en eso? Entonces este no era el pueblo de Dios, no era el pueblo elegido. Como dijo un judío una vez, lo más peligroso que nos ha pasado a los israelitas es que Dios nos eligiera. ¿Qué propósito puede ver un hombre que le están arrancando a su hija de 4 o 5 años para meterla a un horno y quemarla? Pero ve qué interesante, 3 años después, ese imperio nazi, ese imperio que Hitler había levantado, ya no existía, eran ruinas. Cada ciudad, cada calle de Alemania fue pulverizada, fue destruida. Perdió millones y millones de hombres en los campos de batalla. Al final, ya el año 1945, mandaban a pelear a los señores mayores de 60 años y a niños de 13 y 14 años, a enfrentarse a los tanques, enfrentarse a los bombarderos. Pero el mundo quedó tan horrorizado con lo que le hizo Hitler a los judíos que las Naciones Unidas se reunieron y tomaron una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión? A los 4 gaticos que habían sobrevivido, porque las fotos de los campos de concentración, los videos de aquellos esqueletos vivientes conmovieron al mundo entero. Y entonces dijeron, no, esta gente hay que recompensarlos de alguna forma. Cojamos un pedazo de planeta y los mandamos a ellos, a todos los recogemos y los mandamos a vivir ahí. Y propusieron mandarlos a una isla que se llama Madagascar, en África. Y ahí los iban a mandar. Y de pronto entraron otras personas ahí a opinar. Dijeron, oye, ¿por qué no los devolvemos a Palestina? En ese momento Palestina le pertenecía a Inglaterra, a otro imperio. Y en 1948... ocurrió un milagro que mucha gente no se ha dado cuenta. Israel volvió a su tierra. Desde el año 136 después de Cristo no habían tenido un país. Pasaron 1800 años. Eso es demasiado tiempo. 1800 años en la diáspora. Dispersos por todo el planeta, humillados, perseguidos, apaleados, quemados vivos por la Inquisición, robados, quién sabe cuántas veces los echaban de todo. Pero aunque los estaban masacrando, todavía había judíos que clamaban al Dios de Israel y se aferraban a las promesas de Dios. Y decían, ¿cuándo Jehová haga volver la cautividad? Donde los perseguían como perros, se reunían el día de la Pesá, el día de la Pascua. Y cada Pascua, ¿sabe cómo la terminaban? Siempre decían, el año próximo en Jerusalén. Y Jerusalén estaba en manos ajenas, estuvo en manos de los turcos, en manos de los romanos, de los ingleses, del mundo entero menos de los judíos. Pero cada año ellos se reunían, aunque fueran 4 gatitos, pobres, perseguidos, escondidas. Y decían, el año próximo la tomaremos en Jerusalén. El año próximo en Jerusalén. Ese era el sueño, esa era la fe, aún en medio de la tragedia y de la crisis. ¿Y sabe qué pasa? De 1948 a hoy,
que son apenas 73 años, vamos para 74, ese paisecito que nació de los huesos muertos de los campos de concentración es una de las potencias del mundo. Tiene un ejército que nadie ha podido derrotar. Y lo más importante es que esa era una de las señales. Antes de que Cristo vuelva a la tierra por segunda vez en gloria, Israel tenía que haber vuelto a su país. Y durante 1800 años fue imposible. Y la única forma de que las naciones del mundo se pusieran de acuerdo para darle un territorio a Israel fue el holocausto, fue la catástrofe, fue la tragedia. Repito, ningún judío hace 80 años podía ver ningún propósito de Dios en eso. Pero pasaron 80 años y ahora pueden ver para atrás. Y esa gente se les cumplió el sueño, se les hizo realidad. Yo no sé usted, pero tarde o temprano a todos nos toca pasar por momentos difíciles, por momentos en que la fe de uno es probada, por momentos en que uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el Señor en esta situación? ¿Qué pasó con las promesas de Dios? Y en esos momentos terribles y difíciles, Dios no le pide a usted que cante, ni que predique, ni que sea el súper espiritual del mundo. Simplemente apriete los dientes y aguante. Y dígale, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Pero entiendo que tarde o temprano tú me vas a sacar de esta cautividad. Ese es mi sueño. Y yo voy a volver a la comunión contigo, a la presencia contigo. Y volverá la alabanza, y volverá el canto, y volverá la adoración, y volverá la bendición. Mientras tanto, dame fuerza y dame paciencia y dame sabiduría para capear el temporal. Yo creo que eso es lo que nos enseñan los salmos de la cautividad a nosotros. Y al final, tarde o temprano, Dios nos va a sacar de la prisión del dolor, del sufrimiento, de la escasez, y nos vamos a sentir verdaderamente libres para alabarle y adorarle como Él se lo merece. Que Dios los bendiga, ojalá que nunca les toque, que los babilonios los busquen, pero si algún día les toca, recuerden este. Eso ocurrió, esta historia ocurrió hace 2800 años. ¿Cuántos babilonios hay vivos hoy en día? Era el imperio más grande de la tierra y ya no existe. Pero Israel, al que ellos quisieron destruir, está más vivo y más poderoso que nunca antes. Así es Dios. Tarde o temprano la tortilla se va a dar vuelta. Y los que hoy estamos acongojados y humillados, Dios nos va a consolar y nos va a exaltar. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche. Y